57 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Buenos días al equipo del Sol de la Mañana, a nuestras audiencias, a la de Sol, a la de Telefuturo Canal 23, nuestro canal de YouTube, todas nuestras plataformas. Buenos días, buenos días. Vamos a identificar estos temas para el día de hoy. Hay una pregunta de carácter histórico. ¿Fue Lázaro Fermín la chispa inicial del nacionalismo dominicano? ¿Encabezó realmente la más temprana rebelión contra la invasión de Boyer? El otro tema, los códigos penal y laboral se van a quedar para una próxima legislatura. Y vamos a explicar por qué. Entonces, señores, quiero expresar mis condolencias a los familiares del destacado fotoreportero Milton González, que lamentablemente falleció hace unos días. El fotoreportero, el fotoperiodista Milton González, muchos años ligado al diarismo. Lo conocimos pues trabajando para el periódico Hoy y el Nacional. Creo que más recientemente trabajaba para el Diario Libre. Una persona joven. Nos hemos enterado de su fallecimiento y eso realmente nos ha apenado mucho. Era una persona muy decente, muy tratable, así es que queremos hacer llegar nuestras condolencias a todos sus familiares y a todos sus cercanos. Milton González. Por otra parte, bueno, este caso de esta tragedia que ocurrió en Naco nos marca y nos cambia. Si ya de por sí la vida en condominio era arisca, pues evidentemente que cuando ocurren cosas como esta, esa vida en condominio se torna más insociable. Más insociable porque la gente a partir de este episodio queda muy esquiva. Queda muy esquiva porque hay un trauma que se instala, es decir, una persona que le ha abierto la puerta a un vecino, pues resultó muerta o resultó herida. Sin esperarlo, porque en el caso de esta persona, de este jovencito, si se tenía información de que tenía tratamiento psiquiátrico, pues él había convivido con ese tratamiento durante 10 años sin haber presentado una crisis de esta naturaleza. Eso es lo que plantea el comunicado que emitió ayer su familia. Ante la dolorosa tragedia ocurrida, la familia Pumarol Fernández expresa su más profunda consternación y solidaridad con las personas afectadas y en especial con la familia de la señora Ivonne Jandal, con quienes nos unen lazos de respeto, afecto
y cercanía. Vivimos una situación profundamente desgarradora que nos afecta desde múltiples dimensiones. Nuestro familiar ha vivido diagnosticado con un diagnóstico psiquiátrico bajo seguimiento y tratamiento continuo, lo que le ha permitido llevar una vida funcional dentro de su condición durante más de una década, como aspiran tantas familias que acompañan a un ser querido en circunstancias similares. Le pedimos a Dios que nos llene de fortaleza en estos momentos tan difíciles para nuestra comunidad ante esta incomprensible tragedia. Agradecemos la comprensión ante el impacto humano y emocional de una situación como esta que nos llena a todas las familias afectadas de duelo, confusión y recogimiento. Entonces es una situación difícil. No tenemos, digamos, un protocolo para el manejo de esta situación de la que solo se puede salir con acompañamiento psicológico, con acompañamiento psiquiátrico, todos los involucrados en esta tragedia. Muchas preguntas: ¿qué ocurre posteriormente? ¿Cómo continúa la vida en ese condominio? ¿Qué pasa con esta persona que es inimputable? Es inimputable porque evidentemente tenía una situación psiquiátrica. No creo que haya un interés por parte de las víctimas de imputarle. Tal vez en el caso de algunas personas que resultaron heridas y son personas que dependen de su trabajo, pues ahí hay un tema, digamos, compensatorio por resolver, pero no creo que en el caso de la familia que sufrió la mayor desgracia, en este caso, se vaya a producir un interés por judicializar esto. Hay que ver. No sé realmente qué plantear, qué sugerir, porque eso hay que hacerlo con cierto discernimiento. Discernimiento, que es una palabra que caracterizó mucho, digamos, el papado de Francisco. El discernimiento, que es ignaciano, es decir, de Ignacio de Loyola, es de los jesuitas. El discernimiento. ¿Qué cosa es lo que hace el discernimiento? Pone sobre la mesa los elementos de la razón. Pero los elementos de la razón no son suficientes para manejar todas las realidades. Aunque la razón ha sobreestimado sus posibilidades, la razón no tiene respuesta para todas las realidades. Entonces, hay que colocar la razón, hay que colocar los sentimientos, hay que colocar el corazón. Y con todas esas cosas puestas sobre la mesa, puestas sobre la reflexión, actuar. Es decir, hay circunstancias de la vida en las que usted no sale de ella solamente con los elementos de la razón. Necesita otros auxilios. Necesita otros auxilios para poder volver a la normalidad. Entonces, en eso consiste el discernimiento, en traer elementos distintos, a veces ajenos a la razón,
y hacerlo parte del enfoque, de la solución de un tema. Bueno, señores, entonces hacía una pregunta porque había hablado aquí hace algún tiempo de la obra de Olivier Baptista Lemieux, titulada Historia Social de la Dominación Haitiana, 1822-1844. Esta obra, pues, está replanteando algunas cosas. Y eso ya empieza a generar debates importantes. En su aporte, si resumo realmente cuál es el aporte fundamental de esta obra de la historia social de la dominación haitiana 1822-1844, bueno, hay una revisualización de la historia nuestra, matizada un poco, intermediada por influencias marxistas. Y esas influencias llevaron a una lectura de los acontecimientos que esta obra revisa, esa lectura de esos acontecimientos. Entre esos acontecimientos, tanto las invasiones de Toussaint como la invasión de Boyer, no quiero referirme a la de Dessalines, sino a Toussaint, Boyer, esas invasiones han sido planteadas como elementos de progreso, que lo que trajeron fue progreso. Si vemos, digamos, la visión que nos han comunicado y eso influyó en toda esa visión de la izquierda, don Emilio Cordero Michel, don Franklin Franco, nos presentan tanto la presencia de Boyer como la presencia de Toussaint como acontecimientos que fueron positivos, que fueron incluso celebrados por los dominicos haitianos, y que esos acontecimientos nos trajeron, digamos, la terminación de la esclavitud, que nos trajeron progreso, que nos trajeron una serie de cosas. La visión que está planteada aquí es totalmente distinta a esa. Totalmente distinta, pero ese no es el único aporte. No es el único aporte. Aquí se habla de un personaje que la historiografía dominicana había ignorado totalmente hasta este momento. Ese personaje se llama Lázaro Fermín. ¿Quién es Lázaro Fermín? Lázaro Fermín es un capitán dominico haitiano, dominico hispano, que formó parte, como muchos dominicos haitianos, formaron parte del ejército haitiano. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con el señor Lázaro Fermín? Lo siguiente. El capitán Lázaro Fermín, en San Francisco de Macorís, bueno, voy a leer lo que plantea Oliver aquí en esto, Oliver Batista Lamaire. ¿Qué plantea él? En San Francisco de Macorís, el capitán de gendarmería, Lázaro Fermín, sostuvo una acalorada discusión con un oficial superior, a raíz de la cual, como castigo, se le dio orden de trabajar con sus hombres por la fuerza para desbrozar un camino en la sección Cueva Arriba, en las inmediaciones del poblado. Estas órdenes vejatorias hicieron que Fermín ultimara al coronel haitiano de gendarmería,
Se desató así una mayúscula insurrección que tomó por asalto el arsenal y expulsó de la comuna a Campos Tavares, dominico haitiano, ascendido a general de brigada por Boyer, antes de que este partiera hacia la parte haitiana en marzo de 1822. Esta insurrección triunfante en el contexto de la comuna y sus alrededores hizo que Campos Tavares, comandante de la comuna de Macorís, se dirigiera a La Vega para dar la noticia al comandante distrital Patrice Lebrun. La envergadura de la insurrección fue tal que Lebrun juzgó insuficiente intervenir con los componentes del regimiento cibaeño 33 y prefirió poner al corriente del movimiento a Boyer para movilizar tropas numerosas y bien armadas. ¿Qué pasa con este acontecimiento? Que hasta ahora, para nuestra historiografía, la primera rebelión contra la invasión haitiana fue la rebelión de los Alcarrizos en 1824. Como la rebelión de Lázaro Fermín es de octubre de 1823, entonces este acontecimiento sería la chispa inicial del nacionalismo dominicano, la rebelión de Lázaro Fermín. Y ese es uno de los principales aportes de esta obra de Oliver Batista Lamayre. Sin embargo, no todo el mundo piensa lo mismo. Y entonces, ayer tuve la oportunidad de escuchar una exposición especial sobre este tema a cargo del historiador don Orlando Hinoa. Entonces, don Orlando Hinoa ayer preparó una exposición de muchas horas de trabajo sobre este tema que él la intituló Indisciplina militar en el ejército haitiano, el caso de San Francisco de Macorís en 1823, Orlando Hinoa. Orlando Hinoa no le da rango de heroicidad a lo que ocurrió con Lázaro Fermín y hace algunos cuestionamientos. Él hace algunos cuestionamientos. Procuro aquí bueno, ok. ¿Qué es lo que pasa con este acontecimiento? Que no aparece en la historiografía dominicana. Sin embargo, sí aparece en la historiografía haitiana. Hay por lo menos 3 historiadores haitianos que hablan de la rebelión del señor Lázaro Fermín, que ellos no le llaman Lázaro Fermín, sino Lázaro Firmín. Pero es el mismo, Lázaro Fermín o Lázaro Firmín. ¿Quiénes son esos 3 historiadores haitianos de primer orden que citan la rebelión de Lázaro Firmín? Bueno, Thomas Madiu, que es uno de los principales historiadores haitianos, José Baltasar Ingina. Ingina era el secretario de Boyer y fue el secretario de Petión, pero decir secretario es decir poca cosa. Era la cabeza intelectual de Boyer y era la cabeza intelectual de Petión. Es decir, era el intelectual que tenían al lado y fue el intelectual con el que él llegó aquí en 1922 y el que tomó nota de todo lo que ocurrió en ese momento y después lo plasmó en su obra. Ese es el señor José Baltasar Ingina, que es una de las principales referencias de la historia
haitiana. Entonces, Inginá habla de la rebelión de Lázaro Fermín y también lo alude en un discurso Plácide Lebrun. Habla también de la rebelión de Inginá. Es decir, aparece en los textos haitianos, aunque en algunos casos no dimensionada, pero los historiadores haitianos sí se refieren a la rebelión de Lázaro Fermín. Entonces, esa es una de las cosas que les resulta extraña a Hinoa. Hinoa dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Bueno, dice Hinoa que de ser cierta esta afirmación, su descubrimiento de la insubordinación de Lázaro Fermín como piedra angular del nacionalismo dominicano no deja mal parado por no haberse percatado del acontecimiento y su importancia y registrarlo en sus libros al historiador nacional José Gabriel García, al historiador del Cibao Manuel Osvaldo Gómez y al profundo conocedor de la historia de los pueblos Agustín Concesión, cronista por excelencia de los acontecimientos políticos ocurridos en el país en esa época y por demás ducho en la historia nacional y en particular en el Cibao. Y entonces a la lista él también agrega a Máximo Cuascú Enrique, que no lo consigna en su obra, ni a Emilio Rodríguez de Morice, ni Carlos Larrazábal Blanco, ni Bertilio Alfao Durán. Todos ellos maestros indiscutidos de la historiografía dominicana, documentalistas por excelencia y ojos avisores de los acontecimientos conspicuos de la historia dominicana. Es decir, Lázaro Fermín totalmente ignorado por la historiografía dominicana. Pero si el hombre aparece en la historiografía haitiana, evidentemente que hubo una omisión de los historiadores dominicanos. Ahora, ¿a qué se debe la omisión de Lázaro Fermín? A que probablemente esos historiadores no concibieron ese hecho, esa rebelión, como un hecho histórico. ¿Por qué? Porque ese hecho no dejó documento, es decir, no se trata de una persona que encabezó una rebelión y dejó un manifiesto, un documento, una carta, sino eso surgió de la manera siguiente. Es decir, el coronel haitiano quiso humillar a Lázaro Fermín y le habló de una manera que el dominico hispano le dijo lo siguiente: si me vuelve a hablar así, no le va a volver a hablar así a nadie. Entonces, el general Teófilo se dio cuenta de cómo le había hablado a ese coronel haitiano, Lázaro Fermín, y el general Teófilo le dice: pero ven acá, tú te vas a dejar comer vaina, no, ve y dile ahora, mándalo a limpiar unos caminos con su gente, ve a hablarle y a ver qué va a hacer él. Y el coronel fue de nuevo a comerse a Lázaro Fermín y Lázaro Fermín hizo lo que dijo que iba a hacer. Pues le dijo: me vuelve a hablar así, te mato, coño. Y lo mató. Y ahí se alzó con un grupo de hombres y para contener ese acontecimiento hubo un gran desplazamiento porque Boyer entendió que eso podía motivar otras cosas. Es decir, la rebelión existió. Ahora, no los historiadores pretenden que fuera un acontecimiento, que contara con algún documento. Pero ni Duarte podía producir un documento en el 1923. ¿Por qué? Porque en el 1923 en el 1823 todavía no había una conciencia de nacionalidad. Eso se fue forjando
Es decir, tú no le puedes pedir a un individuo que se pronunció, que encabezó una rebelión en el 1823, que la tuviera pensada en función de una concesión de independencia o de nada. Él lo que estaba incómodo con la cuestión esta de ese predominio de estar bajo una fuerza extranjera, estaba incómodo. Un día vino este hombre y le habló mal, le hizo la advertencia, volvió y le habló mal y lo mató y se alzó en armas. Y prefirió perder la vida a mantenerse bajo el predominio de esa fuerza extranjera. Entonces algunos dirán, no, pero eso fue una indisciplina, fue esto, fue aquello, pero ese acontecimiento entonces está produciendo ciertos debates, porque de ser así, indiscutiblemente, que hay que buscarle su lugar en la historia dominicana. Hay que ponerle su lugarcito. No hay que llevarlo al panteón, pero hay que ponerle su lugar. Hay que ponerle su lugar porque se lo ganó. Y el acontecimiento está documentado, no es una leyenda. No es una leyenda porque, repito, está documentado por varios historiadores haitianos. Ahora lo trae Oliver Batista Lamaire, y entonces se pretende plantear que, bueno, pero ven acá, ¿y cómo es que este muchacho trae esto ahora cuando todos los grandes historiadores nuestros no habían hecho nunca referencia de ese acontecimiento, no le habían dado ninguna importancia a ese acontecimiento? Bueno, el que no se la diera no quiere decir que no la tuviera. Entonces, yo creo que ese es un aporte. Ayer pues tuvimos la oportunidad en la biblioteca del doctor Alejandro Herrera de escuchar una exposición muy interesante de Orlando Hinoa, que desde el punto de vista histórico evaluaba esta obra. Esta obra no está escrita por un historiador. La historia en muchos casos es muy, muy rigurosa. Orlando es bastante riguroso, a veces implacable, pero es bueno porque profundiza bastante en el estudio de los textos, y yo creo que muchas de sus observaciones han de contribuir a que una segunda edición de esta obra incluso pueda corregir muchas cosas que evidentemente aquí habría que corregir. Pero entre ellas, ese aporte yo creo que es muy, muy importante, porque no había ocurrido, digamos, en términos históricos, una novedad, una primicia de esta magnitud. No habría ocurrido, porque yo no estoy hablando de llevar a una gente al altar de la patria o no, porque, por ejemplo, Eury promovió tanto lo de Ercilia como lo de Gilbert, y van al altar de la patria y están en el altar de la patria, pero ninguno de los dos eran personas desconocidas. Es decir, Gilbert siempre tuvo un sitial en la historia nuestra, sobre todo en la izquierda. La izquierda siempre tuvo una lectura heroica de la acción de Gilbert. Por eso Juan Bosch tiene varios intermedios del PLD, le colocó el nombre de Gilbert. Muchos hijos de PLDistas y de izquierdistas se llaman Gilbert, que escuelas se llaman Gilbert, que el club más popular de baloncesto de Santiago se llama Gilbert. Es decir, era una persona conocida, que ahora pues se logró con esta gestión de Eury llevarla al altar de la patria, pero no era un desconocido, no es un personaje que aparece nuevo. Y ni se diga del Cilia Pepín, que Balaguer le tributó varios homenajes, incluso nombres como el complejo turístico de Jarabacoa, que escuela, que esto, está ella en la memoria de un cortesano, etcétera. Conocida también, conocida, pero este caso es una persona totalmente ignorada hasta este momento por la historiografía nacional, y sin embargo parece ser que fue la chispa inicial del nacionalismo dominicano.
como podía hacerlo en esa época en la que todavía no había un nacionalismo dominicano, porque no podemos pedirle a él que presentara las condiciones que todavía no estaban dadas para eso, pero sí esa rebelión yo creo que tiene ese componente. Bueno, señores, miren, desde que advertí esta rapidez con la que se querían aprobar todos estos proyectos, yo dije que no había necesidad de eso y que eso lo único que iba a conllevar es a cometer muchos errores, que lo que tenemos que ser es responsable políticamente. Señores, estamos decididos a aprobar un código penal, vamos a aprobar el código penal, pero eso no hay que hacerlo como ladrones en la noche, acechados. No. Está la decisión política de aprobar un código penal. Aprueben el bendito código penal, pero hagan eso bien. Eso no tiene que ser a la carrera, porque se van a cometer muchos errores. ¿Qué pasó? Que el proyecto de código penal que se aprobó en el Senado llegó a la Cámara de Diputados con 10 artículos menos. Se le cayeron 10 artículos al proyecto de código penal en el trayecto del Senado a la Cámara de Diputados y las hojas no se mojan. Ahí no se moja nada para ir de un sitio a otro. Se le cayeron 10 artículos. Un escándalo, ¿eh? Es un escándalo, porque eso indica que no hubo una revisión rigurosa. Entonces, los diputados lo aprobaron, tuvieron que incluirle varios de los artículos que se habían caído en el envío al Senado. Ahora el Senado rápidamente tiene que ponerse a hacer eso. Lo aconsejable es que dejen que esta legislatura termine, que si están decididos a aprobar el código, lo hagan y lo hagan bien. Lo hagan bien, pero no con esa corredora, no con ese corre-corre para hacer un disparate que después sirva de poco. Ya la experiencia que ha habido con eso dice que eso hay que detenerlo y hacerlo con calma y con responsabilidad. Porque que si no se hace ahora, ¿qué va a pasar? Van a cambiar, digamos, la correlación que permite apoyarlo ahora. No va a cambiar la correlación. Que van a desarrollar campañas de opinión, pero si no hay responsabilidad política de hacer lo que haya que hacer, porque usted le tiene miedo a que en determinado momento venga una contracorriente de opinión, pues no se gobierne si es así. No se gobierne. Bueno, ese es el código penal, un instrumento importantísimo. Y se da un escándalo de que del traslado del proyecto de un lugar a otro, dentro de un mismo recinto, se le pierden 10 artículos. Entonces, lo del código laboral. El código laboral, yo había advertido que el paño con pasta que le pasaron en el Senado para tratar supuestamente de complacer algunas exigencias que habían hecho los empresarios, que eso no iba a ser suficiente, que eso no iba a dar resultados. ¿Y qué ha pasado? Que por igual todas las organizaciones empresariales están opuestas al código tal y como ha sido aprobado. Todas dicen que la República Dominicana merece una reforma laboral verdaderamente transformadora que genere más y mejores empleos y que contribuya al crecimiento económico inclusivo, especialmente en un contexto global lleno de desafíos. Entonces, lamentaron la urgencia con la que los diputados apresuran el conocimiento de una reforma que desconoce los temas estructurales requeridos para la anhelada modernización. Entonces, desde el inicio de las discusiones, el sector empleador resaltó la necesidad de actualizar la legislación laboral. Es decir, el Senado, supuestamente escuchando los reclamos que había hecho el sector empresarial, hizo algunas modificaciones rápidas.
las modificaciones no se pueden hacer con esa rapidez, porque tú añades algo, y porque un proyecto es una cosa estructural. Para tú añadir algo en un proyecto, tú tienes que ver la estructura completa del proyecto. Para tú excluir algo de un proyecto, tienes que ver la estructura completa de un proyecto. Porque realmente si no, puede quedar con inconsistencia, con incoherencia. Entonces, es un asunto en el que también hay que tomarse su tiempo. Sobre todo en este último, porque en el código se supone que hay un consenso, clase política, hay un consenso de que por fin debe sacarse el código, aunque no sea con esa rapidez, con esa celeridad, con ese disparate como se estaba actuando de esa manera, o se ha seguido actuando, pero no sé si lo van a parar. Pero el código laboral es evidente que hay que postergarlo. Hay que postergarlo porque parece ser que se desnaturalizó el consenso. Y repito lo que dijo el presidente Abinader cuando presentó ese proyecto con el entonces ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps. ¿Qué dijo él con la presencia de los empresarios ahí mismo en la semanal? Señores, lo que se va a presentar es lo que se ha consensuado. Hay temas que no se han consensuado, no se van a presentar. Pero esto que está aquí ha sido producto del consenso. Bueno, llevaron el producto del consenso al Congreso y modificaron varios de los temas consensuados. Entonces, lo que se está haciendo y lo que se hizo fue distinto a lo que el presidente anunció. ¡Cambio!